Muy bien, ¿cómo estás, Silvina? Corriendo, les cuento a todos una infidencia. Estoy bajando del taxi, así, estoy viniendo de Presidencia y me ha costado llegar a horario. De hecho, no he llegado a horario, he llegado a las 6:05, pero bueno, venía en el camino diciendo, prendan todo, abran todo, que acá estaremos. Agitada, pero estamos. Bueno, Muy bien. qué bueno verlos a todos. Hola Marina. Hola Silvi, yo también llegué corriendo, pero lo tuyo es buenísimo. Pero yo tengo 2 escaleras para llegar a casa, así que tengo que reponerme. Está muy Miren, buena esta el santo de mi música. esposo me trajo un café. Así Muy bien. estamos. Silvi, esta música está fantástica, es de nuestra generación. De la Sí, sí, la tuya. verdad que estábamos copadas con la música, no queríamos que termine. Bueno, si les parece, arrancamos, ¿sí? Y vamos, porque yo necesito tomar aire, vamos a poner ahí en pantalla, si compartimos de qué vamos a hablar hoy. ¿Se acuerdan, no? Porque entre tanto conversatorio, agenda tan cargada, ¿se acuerdan por qué estamos hoy acá, no? Para hablar de Carlos Acutis, no. Es en 2 horas. No es para hablar de Falta Acutis ahora, en 2 horas me van a ver en el vivo y vamos a ver a todos en el vivo de Acutis. Bueno, hoy tenemos nuestro segundo encuentro de aprendizaje invertido. ¿Tenemos ahí la carátula, Chelo? Estás muteado. Bien. Bueno. ¿Se acuerdan? Y acá los invito a que abran sus micrófonos. ¿Se acuerdan que hace 15 días tuvimos nuestro primer conversatorio de aprendizaje invertido? ¿Tienen en su memoria alguno de los temas que tocamos en esa oportunidad? ¿Alguien se anima a decir? Entornos virtuales de aprendizaje, lo que vimos antes. Sí, lo que vimos antes, muy bien. Los EPA. Los EPA, exacto. Los EPA, los de entornos aprendizaje. personales de aprendizaje. Bien, ¿se acuerdan de algún otro tema que vimos? Ecología de los medios. Bien, muy bien. Mariela Josefina. Mariela, en el Zoom no puedo entrar con mi cuenta. Ah, no bueno, sé, no hay problema, Mariela. Igual te estoy en la distinguimos. computadora de mi hija. Bien. Dijiste ecología de los medios. Bien. La convivencia de lo antiguo y lo nuevo. ¿Algún otro tema? Los 4 pilares. ¿Qué es el aprendizaje invertido? Bien, ¿qué es el aprendizaje invertido? Los 4 pilares. Curar los contenidos. La curación de los contenidos. Bien, gracias, Monse. Bueno, nos estamos poniendo un poquito en tono, entonces lo que les propongo ahora es, ahí Chelo les va a pasar por mensaje la clave de acceso para un Menti, para que nos probemos todos, porque no todos podemos abrir los micrófonos, sobre lo que recordamos del encuentro pasado. No sé si pasás a la segunda, Chelo, ahí tenemos el Menti y tenemos la clave, si la podemos copiar para el chat. El quiz, sí. Recuerden, un quiz. con un quiz, perdón, un quizzes, no un Menti, perdón. Recuerden cómo es, ustedes pueden abrir una segunda pestaña y copian ese código y empiezan a jugar. Ahí ya tienen el chat, el código, el link en realidad. ¿Están pudiendo?
Poquita pegó, pero viejita. Todos pegaron bien, muchos pegaron mucho. ¿El de ella? No, el de la punta. ¿El de allá? No, el que menos tiene. Es todo poquita. Pegó poquitas, pero Pero lo muy hizo en prolijo. orden. Se cansa, ella para la manualidad, viste que hace un poco, pues se cansa. Todas vienen sobre la línea. Chelo, ¿podemos ir viendo? ¿Ya tenemos los resultados? No, lo tiene que mostrar Carolina los resultados. No soy el creador del Quizzes. Ah, bien. Siguen Claro, ingresando todavía. Les damos un poquito más, que hay poco. todavía no. ¿Están Hay teniendo poco. dificultades para ingresar? Chelo, ¿podés explicarles exactamente cómo sería para que ingresen? Sí, abren una nueva pestaña en el navegador, directamente escriben, ahí está en el chat la dirección, quizzes.com, y ahí está a continuación el código que les va a pedir para poder ingresar a contestar las preguntas. Así de sencillo, no hay otra cosa para hacer. Uy, perdón, se me cayó el celular. ¿Pueden poner de nuevo el código para entrar? Sí, de todos modos está puesto en el chat. Gracias. Ahí voy poniendo algunos resultados, ¿los pueden ver? Sí, claro, se ve bien. Sí, ahí lo estamos viendo. Van bastante bien. Se van acordando, ¿no? ¿Eh? Tenemos un 86% de precisión. ¡Orne! Milagro, Antonella, Marina, Lucre. Todavía los están haciendo. Bien. Si lo encuentran muy difícil, la culpa la tiene Caro, que ella hizo las preguntas. Y es mala, mala. No me pongan de mala de nuevo en este segundo conversatorio. Hace trampa, hasta yo me equivoqué. Sí, pero he visto que los que les iba mal intentaron varias veces, porque tienen ahí un tema que necesitan ver el 100%. Y claro que sí, si no, no seríamos docentes. ¿Siguen todavía haciendo? Sí, hay varios que todavía están haciendo, pero bueno, la verdad que ya tenemos unos cuantos que les queda una pregunta. Están en un 86, 71% de precisión, 57, pero todavía les quedan algunas preguntas.
Ahí vamos viendo de cada pregunta cómo van resolviendo. ¿Cuántos han podido participar? Bien, en la segunda en realidad no es que contestaron mal, sino que por ahí no vieron la última que decía todas son correctas. Entonces, bueno, ahí podemos hacer ahí Y todas son correctas. Todas son correctas, exacto. Qué buena que sos, Caro, en aclarar. No me voy a sentir mal. Es Si que es ustedes necesitan que primaria. le levanten la autoestima, ahí la tienen a Caro. Pero mira, la curación del contenido, clarísima, todos contestaron bien, 0% incorrecto. Muy bien, ha estado muy bien explicado. Exacto. ¿Qué es el aprendizaje invertido? A ver, la síntesis más o menos, todas correctas. Bien, que es el corazón, ¿no? Exacto, así que con Pero eso hoy vamos ya... a tener que empezar de cero. Y sí. Bien, bueno, si quieren... Muy bien, bueno, mostrar el ranking ese. Y Orne sigue adelante. Y Milagros Muñoz son las dos que lideran el Bien. puntaje. Y después hay algunos que lo siguen haciendo. Bien. Siguen muy intentando. bien. Sigan participando. Esto lo vamos a dejar durante algunas horas para que No, puedan tienen seguir 2 días más para hasta ver el 100% y ser felices. Bien. Pruébenlo tantas veces hasta que logren tener el felicitaciones, han logrado el 100%, por favor. Bueno, esto en realidad es una buena estrategia para recuperar los contenidos, ¿no? Una forma jugando, recordamos lo que hemos visto en el encuentro anterior. Esta es una estrategia que seguramente ustedes han utilizado con sus alumnos, o utilizan. Volvemos, ya no sé quién está presentando, si Carolina o Chelo. Y sigo con las preguntas, porque hoy estoy así como preguntona. No sé si... bueno, vamos a la agenda de hoy primero. ¿Se acuerdan que la otra vez presentamos una agenda bastante abultada? Efectivamente ahí dijeron algunos de los contenidos que vimos, los entornos personales de aprendizaje, la ecología de los medios, qué es y qué no es el aprendizaje invertido, los pilares del aprendizaje. En esta oportunidad nos dieron pena y vamos a circunscribirnos a estos 4 temas, que en realidad son 3. Lo hemos desglosado, pero vamos a abocarnos a estos 3 temas. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Para eso nosotros le enviamos un video disparador, un video donde justamente quisimos aplicar esto del aprendizaje invertido, que ustedes lo puedan ver previamente, para que acá discutamos sobre eso, y para quienes son más ansiosos y se quedaron con ganas de ver más, le pusimos 2 videitos más para que pudiesen ampliar. No sé si todos tuvieron oportunidad de ver, aunque sea uno de los videos. El siguiente tema que vamos a ver es las metodologías activas del aprendizaje, justamente aquellas actividades que podemos hacer en la presencialidad, cuando estamos habiendo ya abordado, teniendo una primera aproximación al tema, cuáles son estas metodologías que nos permite aplicar en el aprendizaje invertido. Por esto que les decía Carolina la otra vez, que el aprendizaje invertido es un metamodelo, es un paraguas, ¿sí? Bajo el cual nosotros tenemos un abanico muy grande de posibilidades y de estrategias docentes. Después vamos a ver la estructura y la planificación y el diseño de una clase. Vamos al primer tema. Pasamos, ¿a quién le tengo que pedir que pase? Díganme para yo saber quién está haciéndolo. ¿Caro o Chelo? No, yo... Chelo, ahí veo quién está compartiendo la pantalla. Bueno, empezamos con esto de la taxonomía de Bloom. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la taxonomía de Bloom. Quienes han estudiado en los últimos 50 años, y creo que todos, en los últimos 60 en realidad, porque la taxonomía de Bloom, 70, es de los años 50, todos han escuchado hablar de esto.
La taxonomía de Bloom es una organización jerárquica de los procesos cognitivos según el grado de complejidad. En la base están los procesos menos complejos, por eso nosotros vemos recordar en la base, que es la que ocupa mayor proporción, digamos, de esta superficie de la pirámide, y así vamos subiendo en la escala de complejidad en comprender, aplicar, analizar, evaluar y llegar a crear. Como les decía, en la base de esta pirámide están los procesos menos complejos, y no se puede pasar de un nivel a otro sin tener consolidado el nivel anterior. Fíjense que un tema importante que en la base de esta pirámide está recordar, ¿no? Y cuánto se ha hablado y cuánto se ha vapuleado a la memoria en la educación. Está comprender como uno de los procesos menos complejos. Sin embargo, nosotros año a año leemos en los informes de educación que nuestros alumnos que ingresan a la universidad no comprenden los textos. Sin embargo, la comprensión es un proceso de complejidad baja o de media para abajo, que necesita ser adquirido en los primeros años y bueno, ir avanzando según la complejidad para poder llegar a los procesos más complejos como aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Cuál es la bondad o la ventaja de esta pirámide? Que nos ayuda a diseñar la secuencia de actividades que nosotros le proponemos a nuestros alumnos, porque se supone que no se puede pasar a un nivel si no está consolidado el anterior. La taxonomía original, esta taxonomía que por los años 50 presenta Bloom, se ha ido adaptando y se ha ido modificando según los requerimientos de cada época. Así es como, si pasamos a la siguiente, de esta primer pirámide, se presentaron distintas formas de abordar en clase esto. La primera era decir, bueno, si nosotros tenemos que invertir en la clase, ¿qué es lo que nosotros abordamos? Si invertimos esta pirámide, nosotros podemos decir que aquellas de mayor complejidad son las que más necesitan ser reforzadas o ser trabajadas o ser enseñada en la sala de clases, y dejar las de menor complejidad para que el alumno pueda adquirirlas por sus propios medios. También se habló de esta pirámide, se la transforma en un rombo, ¿no? Donde se dejan los dos extremos, digamos, para el trabajo más personal, para el espacio más personal del alumno, y con una fuerte carga de actividad o de ejercitación en la escuela, en aquello que es comprender, aplicar y evaluar. También recientemente se ha hecho una taxonomía adaptada a la era digital, ¿no? Donde se va viendo cuáles son las actividades ya no solamente del pensamiento tradicional que estarían dando cuenta de la adquisición de estos procesos, sino aquellas que se necesitan en la era digital. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, tuitear, linkear, ¿esos a qué responden? Porque se necesita un proceso cognitivo previo para que el alumno esté en condiciones de hacer eso. Pero antes de seguir, nos interesa que, como damos por supuesto que ustedes han podido escuchar los videos y se han podido meter en el tema y recordar aquellos conceptos que ya tenían desde antes, lo que les proponemos ahora es que nos dividamos en salas, ¿sí? Y que nosotros podamos responder. Creo que había una más, Chelo, antes, para donde están las dos consignas de trabajo para la sala. No sé si podés volver a compartir para que tengan ahí cuáles son las consignas de trabajo. Nos vamos a dividir en sala durante 10 minutos, les decimos el tiempo para que ustedes se puedan organizar en la discusión, donde ustedes puedan compartir con la sala que les toque, cuáles de estas categorías que hemos nombrado, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, les parece que son las que más les cuestan a los jóvenes o a los niños hoy, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué les parece que esas son las más difíciles de adquirir?
Y nosotros, la segunda pregunta es, nosotros, docentes, ¿cuáles son las que deberíamos reformar? ¿Sí? Reforzar, perdón, en nuestra tarea de enseñanza. Chelo, no sé si vos tenés que dar alguna indicación para la agrupación, lo de siempre, que no se vayan, que no salgan. Perdón, no, simplemente no se preocupen, vamos a dividir las salas, les va a llegar una invitación para unirse, le tienen que dar permitir, automáticamente la plataforma los va a llevar a una sala, a una subsala, donde van a poder trabajar 10 minutos, como dijo Silvina. A los 10 minutos les va a llegar a los 9 minutos les va a llegar un mensaje que les queda 1 minuto, y automáticamente a los 10 minutos se va a cortar y van a volver todos sin hacer nada automáticamente a esta sala. Así que no tienen que hacer nada, salvo permitir cuando les llegue la invitación a sumarse a una sala. ¿Sí? Bien. Recuerden, cuáles son las que más le cuestan a los niños y por qué, y cuáles son las que ustedes como docentes tendrían que reforzar. Ahí ya estamos siendo invitados para entrar. Entramos.
Hola, perdón. Estaba en la sala y se me cortó internet. ¿Yo puedo volver a la sala donde estaba?
Bueno, acá estamos todas de vuelta. Seguramente alguno se quedó en la mitad de una frase. Se le cortó la palabra. A todos nos pasa. Bueno, espero que hayan sido espacios ricos de discusión. A mí me encantó escuchar a mi grupo, y yo me mantuve calladita. Espero que Caro haya hecho lo mismo, y Marina haya hecho lo mismo, y Chelo hayan hecho lo mismo. Bueno, ¿les parece que arranquemos? ¿Alguien quiere comenzar con las conclusiones de su grupo? Caro, ayúdame ahí. Sí. A ver, ¿quién? Estuve calladita también. ¿Ah, sí? Poquito. Bien. ¿Alguien quiere comenzar con la primera pregunta? ¿Cuáles son aquellos procesos que le cuestan más a nuestros alumnos? Bueno, en nuestro grupito, lo que conversamos un poco fue que las que más le cuestan son aplicar, memorizar. Por ejemplo, esto del recordar, charlábamos con las chicas que es como que no estaría de moda recordar, y no se dan cuenta que a lo mejor también memorizando y recordando podríamos aplicar mejor. Pero las que más estábamos de acuerdo eran esto, en aplicar y memorizar. Porque a veces nos damos cuenta que comprenden, pero que no lo pueden aplicar. Por ende, las que más tendríamos que trabajar los maestros también serían esas, la 1 y la 2, juntitas. Bien, ¿ustedes pensaron en las que más tenía que trabajar el maestro para suplir las deficiencias de los niños, o la que más le cuesta al maestro trabajar? No, pensamos en la que más tenemos que trabajar, porque son las que notamos que más les cuestan a los chicos. Ah, bien, perfecto. No, porque esa segunda respuesta, esa segunda pregunta se podía orientar de las dos formas, es decir, yo docente, ¿cuál es la que más me cuesta? O vemos que tenemos menos recursos, y también cuál es la que tenemos que ejercitar más. Bien, ¿alguien más quiere compartir antes que hagamos los comentarios de lo que escuchamos? Sí, Silvina, Lucía, ¿cómo les va a todas? Hola, Lucía. Bueno, el grupo nuestro, la sala 20, considerábamos que por ahí lo más ambicioso, me encantó la frase de una de las chicas que participó, porque era, lo más ambicioso nos parecía comprender, que el alumno logre comprender. Nos remitíamos al PEI, y dice que nuestros chicos tienen, nuestros alumnos, nuestros egresados tienen que ser críticos de la realidad, ¿sí? Bueno, para poder ser críticos de la realidad les tenemos que enseñar a comprender, y los docentes tenemos que repensar. Por eso por ahí lo que vos decías, podía ser la segunda pregunta pensando en las falencias de nuestros alumnos o en nuestras propias falencias. Entonces, si nosotros le tenemos que enseñar a comprender a un alumno, tenemos que también repensar nuestras prácticas. Entonces también tenemos que trabajar en la autoevaluación del docente, ¿sí? Así que bueno, era una tarea, una empresa muy ambiciosa. Me encantó esa frase, y bueno, la queríamos compartir. Bueno, gracias. Gracias, Lucía y equipo. ¿Alguien más? Yo quería compartir lo que habíamos hablado. ¿Cómo andás? Habíamos puesto que quizás lo que más los chicos, porque les enseñamos eso, es a recordar. Es un recuerdo que dura hasta el examen, lo completan todo y ya está. Y a los días ya se les fue. O sea que recordar creo que lo saben hacer. Quizá no por mucho tiempo, pero lo saben hacer, porque creo que es lo que muchos maestros lamentablemente le pedimos siempre. Y lo que más nos cuesta a nosotros, a los maestros, para mí es crear. Es dejarlos en ese momento de libertad para que ellos creen de verdad. Como que es el momento en el que uno quizás o se achancha, o bueno, como ya está, ya lo evaluamos, ya hicimos un montón de cosas, bueno, ya está. No hagamos este gran proyecto, pasemos al siguiente contenido y dejémoslo. Pero bueno. Bien, gracias.
¿Alguien quiere aportar algo que no se haya dicho? Silvina, nosotros en el grupo, Dale. trabajando juntas, bueno, además de lo que dijeron los docentes anteriores, decíamos que les cuesta a los niños analizar, interpretar muchas veces las actividades de lectura y de comprensión pueden reconocer fácil la búsqueda de datos, ¿no? Pero por ahí la interpretación, lo que no está literal, sino que está inferencial, la opinión sobre un texto leído, esa parte es la que cuesta. Y en la segunda pregunta, lo que deberíamos reforzar en nuestras prácticas, poníamos en común que nos cuesta muchas veces aplicar lo nuevo. Hemos tenido muchísima capacitación y por ahí luego cuesta poder aplicar o poder sostener eso que apliqué una vez y bueno, y que este año voy a seguir aplicando porque le sigo viendo la ventaja y tal vez empiezo a dejar de lado esto que fue de otra época, ¿no? Entonces por ahí nos cuesta aplicar y nos ha costado la evaluación formativa, ¿no? Creo que es la inquietud que tenemos todos los docentes de cómo vamos a terminar el trimestre y qué tipo de evaluación vamos a poder hacer. Porque es verdad que la evaluación formativa es más trabajosa. Entonces, bueno, ha costado y bueno, vamos a ver qué nos dicen. Acá en Córdoba todavía el Ministerio no se ha pedido de cómo vamos a terminar evaluando, pero reconocemos todos los docentes que a todo lo que tuvimos el año pasado se sumó la evaluación formativa que llevaba a trabajo. Bueno, esos fueron los aportes diferentes de nuestro grupo. Bien, gracias Sonia. Para eso la tenemos a Marina, para que no vuelvan a la evaluación más estructurada. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Hola, Soy María Fernanda de Rosario. ¿Qué tal? No, lo que hablábamos por ahí era de esto de no solamente como docentes a veces nos cuesta ir a los estamentos de la pirámide un poco más arriba, sino también de hacerlos que ellos se los hagan propios, o sea, que sepan ellos, alumnos, que están ahora comprendiendo, que están evaluando. O sea, la clave fundamental de esta taxonomía y demás no es solamente que yo se los brinde y que se los haga saber. O sea, es que el alumno sepa que ahora con este texto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a discernir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces de ahí también se lo hace partícipe. Si no es como que le damos todo para que ellos resuelvan y nos entreguen y devuelvan. Y no hay realmente un análisis de esto de parte del alumno, una comprensión real, porque no lo permitimos, se lo damos. Bien, eso era más o menos. Bien, muy bien. Gracias. Me estoy conteniendo de no hacer comentario de cada palabra de ustedes. Como verán, me estoy portando muy bien, porque después no llegamos con los tiempos, pero de cada cosa que ustedes dicen, se nos ocurren tantas, qué lindo debate. Sería genial tener encuentros de debate. ¿Algo más? Acá Lucrecia y teníamos un grupito que también coinciden bastante con lo que habían dicho algunos, que lo que costaba también era aplicar. A veces por ahí los chicos comprenden, analizan, pero a fin de cuentas al momento de aplicar es donde más se complica y todo pareciera que va al docente, que es el que no provee el espacio para que ellos puedan crear, aplicar. Justamente es ahí donde se da dentro del aprendizaje. Y también otra de las cosas es que a veces estamos muy atados al diseño o a la planificación, que a veces suele ser lineal. Entonces estamos ahí como que no, bueno, marzo empieza con esto, y a veces la verdad que la vida no es tan lineal. Tenemos que, no sé, si uno pudiera hacer un rollo con la planificación, y todo está relacionado, me parece. No sé, ese es mi aporte. Bien, qué temita, sí.
Por eso es que no podemos ni evaluar igual, ni planificar igual si queremos enseñar distinto, claro que sí. Nosotros, ¿puedo, Silvina? Soy Sí, Cecilia, te escuchamos. Tengo problemas con la cámara, como verán. No, se te escucha y se te ve fantástica, Ah, cada día bien. más joven. Gracias. Nosotros conversamos en el grupo que si pensamos que estamos formando personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Hoy los docentes, tiene que ver todo esto mucho con la innovación que tratábamos en el encuentro anterior, porque muchas veces nos quedamos con estos pensamientos de orden inferior y siempre las actividades que proponen despertar este pensamiento de orden superior, como la creatividad, evaluar y todo, son mucho más significativas y atractivas para los niños hoy, ¿no? Quizás nosotros nos hemos compartido con las chicas recién, cuando hemos estudiado, hacemos mucho hincapié en la memoria, en la comprensión, pero hoy los chicos tienen esta facilidad para este pensamiento de orden superior, ¿no? Es lo que, bueno, compartíamos en el grupo. Y ahí estaría el desafío, ¿no?, de nosotros como docentes, poder apuntar, no quedarnos ahí en la base, sino poder apuntar a este tipo de actividades que despierten este pensamiento de orden superior. Bien. Muy bien, gracias. Bueno, se va poniendo picante y lindo, cada vez me gusta más y yo seguiría, porque ahí veo los chats también, las aclaraciones, las precisiones. Una preguntita picante acaban de tirar. Estamos en los niveles superiores y ¿no será que nos están faltando los básicos? ¿Quién iba a hablar? ¿Puedo hablar? Sí, Liliana, te escuchamos. ¿Qué tal? Mi cámara no está muy bien, pero bueno. Nosotros en el grupo salió justamente el tema que en el caso de lengua, en Rosario, de tercer grado, por ejemplo, están como en primer grado, justamente por la falencia de un año irregular como el año pasado. Entonces, se da ese desfasaje de contenidos que de alguna manera también nos traba, y justamente el recordar o el reforzar el recordar se hace imperativo, ¿no? Y en lo demás hemos coincidido totalmente. Yo como en la parte de idiomas se nos da mucho que el chico por ahí recuerda vocabulario, comprende un texto, pero obviamente que las habilidades de producción son las que más cuestan. Entonces, bueno, desde ese lado, cuando uno quiere hacer un proyecto, quiere hacer alguna actividad, es donde se trunca un poco el trabajo. Pero en lo demás, totalmente de acuerdo con el resto. Bien. Gracias, Liliana. ¿Estás de acuerdo con el Día de Nuestra Santa que celebramos hoy? Tu naturaleza es fuego, estás roja fuego. Soy naranja. Bien, muy bien. Nos hiciste acordar a nuestra patrona. Bien. Y ahí siguen poniendo debate en el chat, y me va gustando eso. Bueno, creo que da para mucho, ¿no? No sé si alguien más se ha quedado con ganas de compartir. ¿No? Bueno, da para mucho, inclusive me gustaría también que nos metamos en nuestro rol docente, ¿no? Porque hay veces que somos muy buenos diagnosticadores y podemos ver con mucha claridad lo que le cuesta a nuestros alumnos. Y ¿alguien está hablando? Perdón, alguien quiso hablar y yo le interrumpí. No, bueno. Digo, a veces podemos ver con mucha claridad lo que le cuesta a nuestros alumnos, y a veces nos cuesta un poquito más reconocer qué es lo que nos cuesta a nosotros, porque también nosotros somos hijos de nuestra época, y también nosotros aprendimos de una forma, y estamos ante el desafío de enseñar de una forma distinta como nosotros hemos aprendido. Entonces eso también a nosotros nos cuesta. Por ejemplo, ustedes hablaron del recordar o de la memoria.
Y fíjense que ahí nomás hicieron la aclaración de la memoria como algo, bueno, que quizás no está de moda, creo que utilizaron ese término. Y efectivamente la memoria está desprestigiada, y por ahí nosotros mismos no le damos en la tecla de qué es lo que vale la pena recordar, para qué recordar y qué es recordar. Porque si recordar es repetir como un loro, efectivamente eso nosotros no lo queremos trabajar con nuestros alumnos. O sea, nuestra enseñanza es humanizante y humanizadora, entonces tienen que recordar a modo humano. Entonces por ahí alguien también dijo, quizás no recuerdan porque no es significativo. Efectivamente, si nosotros no les mostramos qué es lo que vale la pena recuperar, qué es lo que tienen que bueno, si ahora yo no leo más porque yo no puedo hablar y leer, tengo una dificultad congénita. Así que ustedes sigan escribiendo y debatan entre ustedes, pero yo ya no los leo. Pero bueno, el recordar con sentido y con significado, efectivamente es una noble tarea que la escuela tiene que recuperar, porque no se puede, como decíamos, no se puede avanzar en los procesos si no está el primero consolidado, y nadie va a poder crear de la nada si primero no recuerda cuáles son los procesos de la creación. Ustedes dijeron el entender, y también dijeron en el comprender, bueno, quizás nosotros les estamos enseñando mal, o enseñando qué cosas, o qué subprocesos nosotros estamos ejercitando cuando los estamos haciendo comprender, ¿no? Y quizás somos nosotros los que no los estamos llevando a poder interpretar, a poder comparar, a poder ejemplificar, a poder, bueno, todos los subprocesos que están dentro de esa comprensión. Lo mismo con la aplicación, por ahí lo resolvemos muy, muy fácil, lo de la aplicación, diciendo, bueno, esto que he aprendido, ¿cómo lo traspolo a esta otra realidad? Pero en realidad la aplicación también tiene una cantidad de subprocesos, como desarrollar, simular, representar, ejecutar, implementar, operar, editar, una cantidad de cuestiones que hacen que, bueno, y sí, obviamente que si yo aparezco mañana con un ejercicio de aplicación, vamos a decir, ay, qué mal, el chico no lo sabe aplicar, pero ¿qué es lo que nosotros estamos intentando ejercitar cuando queremos aplicar? Bueno, y así con cada uno de estos, pero vamos a meternos un poquito, Caro, en estos procesos, si te parece. Bien, perfecto. Quería rescatar, mientras empezamos con los primeros más básicos de la pirámide, como para conocerlos un poco, algo que también, por lo menos en mi grupo, y varios lo han dicho, en todo lo que estamos viendo de resultados de los chicos más grandes y demás, el tema de la comprensión es un problema importante. Si no han comprendido, no solo siempre, muchas veces se piensa que la comprensión es solamente en lengua, y solamente en lengua se enseña incluso la comprensión, y no. Matemática, poder entender la consigna de un problema matemático, si no la comprendió, no lo puede resolver por más que tenga la fórmula y que conozca bien. Entonces, incluso en la universidad, por eso les digo, en los niveles más altos, donde fallan mucho es el tema de comprensión, y eso es algo que lo tenemos que enseñar desde muy niños. Eso me pareció muy lindo de mi grupo, que como dije me quedé calladita, las escuché bastante, pero todas coincidían en que no podían pasar a otro nivel, a otra categoría, si la comprensión no estaba afianzada. Pero bueno, la comprensión necesita del conocimiento que se da a partir del recordar, ¿sí? También, bueno, el aplicar es otro de la tercera categoría que podemos decir ya está más en el medio, es decir, que vamos subiendo un poco ese escalón, porque ahí está demostrando que realmente pudo recordar, pudo comprender, y ahora llega el momento de aplicar. Y también algo que me gustaba de lo que decían, que íbamos como detrás del contenido. Sabemos, por ejemplo, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde tenemos menos tiempo de presencialidad con los chicos y demás, es como que el contenido, la planificación, lo que tenemos que llegar a enseñar, nos va corriendo, nosotros vamos detrás. Entonces pasa esto que me gustó, lo que dijo Juan Manuel, sabemos a dónde queremos llegar, sabremos que lo más alto de la pirámide es importante,
pero nos quedamos muchas veces en donde nosotros nos sentimos cómodos, o en donde ya tenemos resultados rápidos, entonces mejor sigamos avanzando. Pero creo que a todos nos queda claro que cuando logramos que el niño llegue a los niveles más altos, podemos decir, nosotros como docentes, poner la firma y certificar que han aprendido. Entonces creo que esas pequeñas cositas que iban diciendo, también el tema de desestructurarnos, el tema de la evaluación formativa, bueno, Marina nos ha enseñado bastante el año pasado, y vamos a seguir machacando, hoy vamos a ver un poquito también qué importante, fíjense cómo resulta, tanto para el alumno como para el docente, esa evaluación formativa. Porque esa retroalimentación es lo que a él le va mostrando el camino que va siguiendo y que va aprendiendo. Y a nosotros también nos sirve para ver si podemos pasar a la siguiente categoría, ¿sí? Bien, esas eran las palabritas que por ahí me habían quedado, tanto de mi grupo, que no sé de cómo no habló ninguna, más lo que decían que me gustaba hacerla. No sé si Chelo o yo compartimos. Como quieras, Carolina, vos decime. A ver, compartí porque yo tengo una sola y ya sigue Silvina. Ahí estamos, eso es lo que le quería más o menos mostrar. Viendo, digamos, la parte teórica de lo que es la base. Fíjense que ponemos el recordar y el comprender como la base para poder llegar. ¿Qué significa? Así como decíamos, la ecología de los medios, poder sostener, no nos casamos con toda la tecnología 100%, sino que sabemos que hay cosas de antes que veníamos haciendo y que son muy importantes. Bueno, aquí esto de que la moda pedagógica, o que no está de moda el recordar, el memorizar, es una gran falla y un gran problema pedagógico, porque sabemos que el uso de la memoria es importantísimo para poder avanzar, ¿sí? Entonces, nosotros le podemos dar los contenidos para que una vez que los tengamos al alumno y tratemos de trabajar con ese contenido, pueda tener el conocimiento de fórmulas, de definiciones, de datos, de todo aquello que necesitamos para poder hacer, como decimos, ese trampolín hacia un aprendizaje más profundo. Sí sabemos, y estamos convencidos, que quedarnos en esa base no es suficiente para el aprendizaje. Eso está claro, y creo que todos lo venimos diciendo y lo venimos viendo incluso. Que un alumno nos responda exactamente igual que como está en el texto que nosotros le dimos, que de hecho si queremos cambiar ese modelo y no pueda hacerlo, nos está dando la pauta que simplemente pudo memorizar, pero no pudo pasar al siguiente nivel, por ejemplo, de comprender o de aplicar. Para poder comprender, primero necesita obviamente tener un contenido, y para ese contenido lo puedes llegar a explicar. ¿Cuándo lo hacemos? Esas dos primeras, la base esa de la pirámide, en esto que decimos del aprendizaje invertido, la idea es que la haga en la casa. Que el alumno, por ejemplo, pueda ver varias veces ese video, ese audio, lo que sea que le enviamos en ese espacio individual, hasta llegar a comprenderlo. Entonces, cuando yo lo tengo en el aula, cuando lo tengo con sus compañeros, cuando empezamos a trabajar mucho más ese contenido, lo primero que tenemos que hacer es lo que hicimos ahora cuando empezamos, por ejemplo, este conversatorio. A ver, veamos cuáles son los datos que ustedes han recordado, qué es lo que han comprendido de esto que nosotros les venimos dando. Gracias a Dios han podido responder bastante bien, pero eso a nosotros también nos da la pauta de que esto que estamos tratando de transmitir les va llegando. Les damos un tema a nuestros alumnos y vemos cómo entre ellos empiezan a dialogar, empiezan a trabajar ese concepto, empiezan a dar un ejemplo. Ejemplificar ya implica que han comprendido aquello que nosotros hemos enseñado. Si lo queremos dar, como decía Silvina en esto, que han avanzado en llevar esta taxonomía a la era digital, cuando pueden tuitear, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en 120 caracteres ellos pueden ir a lo importante de lo que se quiere transmitir, ¿sí? Entonces también resumir, hoy por ejemplo sabemos que la comprensión de texto, y cuando decimos, bueno, las técnicas de estudio no saben estudiar, les cuesta mucho la autonomía, y bueno, porque poder resumir implica una comprensión.
Y fíjense cómo ha necesitado seguir esos pasos. Entonces nosotros muchas veces también, ¿para qué queremos reforzar esto de la taxonomía? Para que podamos planificar bien nuestras clases y planificar bien nuestras evaluaciones. No podemos saltear o despedirles un juicio crítico si los chicos realmente no han comprendido ese tema, ¿sí? No podemos pedirles que avancen en ciertos contenidos, que se autoevalúen, que evalúen a sus pares, que vean qué es lo que han aprendido, en qué han fallado, si no han realmente afianzado esta primera parte. Y esto también lo hablábamos en mi grupo, que decíamos que la comprensión les sirve a ellos para ganar autonomía. Porque salió mucho el tema de esto de la pandemia, donde están muchos los padres, y los padres le dicen, en esta pregunta contesta esto, y listo, termina, y presentalo. Pero nosotros, cuando ahora que los tenemos en la presencialidad, aunque sea un tiempo, y los queremos hacer trabajar de otra manera, nos damos cuenta que no han comprendido, y es el mismo alumno que nos contestó todo perfecto y todo hermoso, ¿sí? Entonces, esa autonomía que le da la comprensión, le sirve para absolutamente todo. Por eso, esa base es lo primero que tenemos que lograr. Y luego, como la tercera, como les decía, ya estamos en el medio de esa hermosa pirámide donde vamos viendo y nosotros mismos nos vamos entusiasmando de todo aquello que van aprendiendo. Poder aplicar. ¿Y cuándo lo pueden aplicar? Cuando le damos algo fuera del aula, cuando le damos algo fuera del mismo ejemplo que le dimos, cuando le explicamos el tema, y ellos lo pueden ver. Además a ellos esa parte también los motiva mucho, porque se van dando cuenta y dejan de hacer esa pregunta que por ahí es un poco más del secundario, aunque en sexto grado ya empiezan, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué me sirve si nunca lo voy a aplicar? Si yo me voy a dedicar a otra... Bueno, cuando empiezan a ver que eso que han comprendido, que han recordado, que han necesitado utilizar la memoria, que ellos también creen que no es importante, y también ahí está nuestro trabajo en mostrarles la importancia, pero cuando la pueden aplicar a algo fuera, una fórmula, por ejemplo, para hacer un presupuesto, alguna situación que los chicos ya están y viven y escuchan y nos plantean también mucho, señorita, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con una situación social, por ejemplo? Y bueno, ahí nosotros le podemos dar ese contenido y que vean ellos cómo lo aplican. Queremos hacer metodologías activas, un ABP. Para poder hacer un ABP necesito, que es la aplicación justamente de aquello que han aprendido, necesito que ellos lo puedan manejar. Y lo puedan manejar desde distintos métodos, ¿sí? Y en ese ABP, bueno, será de qué modo y qué habilidad usarán para después darlo a conocer y demás. Pero fíjense cómo ninguna de estas categorías, por más que sean las que siempre damos y las que nosotros como docentes muchas veces nos sentimos más seguros, son las que nos garantizan que el alumno realmente aprendió. Y tampoco son las que nos garantizan a que logremos esa autonomía y ese protagonismo de aprendizaje, que es el que estamos buscando nosotros en estas nuevas metodologías. Sabemos que tenemos que innovar, pero innovemos teniendo la base firme para poder llegar a esos contenidos, ¿sí? Bien, te paso, Silvina, para que sigas con los otros. Y ya llegamos a otros temas, tenemos más todavía, así que no se preocupen. Bueno, recuerden que el foco de esta innovación o de esta metodología es el protagonismo del alumno. O sea, nosotros lo que queremos hacer que sea el mismo alumno la causa de su aprendizaje. Entonces, para eso nosotros tenemos que disponer de tal forma para que él, por eso me parece muy importante también lo que hablaban del hacerlos conscientes de que ellos, de qué hacen cuando están memorizando, qué hacen cuando están analizando, cuando están comprendiendo, esto que llamamos la metacognición, ¿no? Esta metacognición que necesitamos permanentemente que vaya haciéndolos conscientes de sus procesos. Bueno, analizar sabemos que es descomponer los elementos de una estructura, ¿no? Explicar los pasos a seguir, el conocimiento científico, la conexión entre ideas, el juicio crítico, encontrar engaños en el razonamiento o falacias en la argumentación, ¿sí? Los disparates, aquellas cuestiones que hacen que pueda salir el absurdo, aquello que en el análisis
no se puede ir siguiendo los procesos procesuales, valga la redundancia. Todas las actividades que sean de identificar, de establecer jerarquías, de relacionar conceptos o ideas, de diseñar mapas conceptuales, de tener que compartir la información, de tener que estructurar la información, enlazar, hacer mapas mentales, todo eso habla del análisis. Nosotros ahí ponemos como la gran, digamos, la gran estrella, los ejercicios estos de argumentación y debate, ¿no? El poder expresar el proceso de análisis, ¿sí?, y de síntesis del pensamiento que se hace a través de la argumentación y el debate. También recordando que esto, porque uno también podría tener la tentación de decir, bueno, nosotros en primaria nos tenemos que dedicar a los procesos más básicos, porque después en secundaria, como necesitan asentarse en eso, van a ir con los superiores. Pero recuerden que esto también es una lógica espiralada, ¿no? Y que esto va a ir de acuerdo al desarrollo psicológico, lógico y evolutivo de nuestros alumnos. Entonces nosotros en cada nivel tenemos que poder enseñar, y el chico tiene que poder, según los grados, ¿no?, que esté capacitado, tiene que poder lograr todos estos niveles de pensamiento. Bueno, evaluar. Para evaluar necesitamos diferenciar las opiniones de los hechos objetivos, ¿no? Por eso decimos que la estrella como método para la evaluación es el debate. No solamente la autoevaluación, que también nosotros, qué bueno esto que estamos implementando con nuestros alumnos desde hace un tiempo, de las rúbricas, ¿no? No sé si ustedes están ya evaluando con rúbricas, me imagino que sí, que la mayoría. Este ejercicio de hacer consciente a sus alumnos de qué cosas sobre qué se los va a evaluar, o cuáles son los niveles de desempeño que necesita el ir alcanzando. El nivel de desempeño satisfactorio que da cuenta de que ha llegado a un grado de conocimiento. Y nosotros decimos que la estrella, así como antes decíamos que eran los debates, es la autoevaluación, el poder emitir un juicio crítico sobre su propio proceso de pensamiento, y también un juicio crítico sobre los hechos y sobre la realidad. Que pueda evaluar la realidad, eso también nos parece muy importante. Y finalmente crear. Algunos de ustedes dijeron que nosotros no dejamos que espontáneamente nuestros alumnos creen. Fíjense que es muy interesante que el proceso de creación esté en la cúspide de la pirámide, porque no se crea de la nada. O sea, para crear nosotros necesitamos o sea, el hecho creativo es un hecho procesual, ¿no?, que tiene sus pasos también, y que necesita de un conocimiento, necesita de un análisis, necesita de una aplicación para que nosotros podamos efectivamente llegar a la creación. Y bueno, y acá, cuánto que le gusta a nuestros alumnos las creaciones, no solamente la construcción a través de la experimentación, a través de lo fáctico, sino también en las creaciones literarias, escribir un cuento, escribir una fábula, tener que ellos hacer un ensayo, hacer un informe, escribir un manual de procedimiento, o sea, todo aquello que le ponga en juego la creación con lo previamente aprendido. Pero vamos a pasar un poquito más a cuáles son aquellas dinámicas activas que podemos nosotros aprovechar en las clases. Pasamos a la siguiente, que serían las metodologías activas. Decíamos que lo más propio, lo que nosotros queríamos aprovechar, era el tiempo de clase. Durante el año pasado hemos estado reflexionando cuáles han sido las ventajas de la virtualidad, y cuáles son aquellas cosas que la virtualidad no puede reemplazar, o no
o se nos ha hecho muy difícil sostener en la virtualidad. Y bueno, y básicamente nos ha dificultado el poder poner a nuestros alumnos en actividad. Nosotros acá tenemos un ejemplo reciente. Fíjense, nosotros queremos aplicar metodologías activas y la virtualidad siempre te juega una mala pasada, ya sea porque se te cayó internet, no podés hacerlo en tiempo real, no podés compartir con los otros. Fíjense qué difícil que es en la virtualidad poder lograr esa actividad del alumno. Y ahí también viene a nuestro auxilio todos los conocimientos de la neuropedagogía, ¿no? Nosotros hoy sabemos a través de la neuropedagogía cómo aprende el cerebro. Y nosotros sabemos que el cerebro, o la persona, no hablemos del cerebro como si fuésemos un cerebro con patas, ¿no? Vamos a integrarlo. La persona aprende, fíjense que en la base, acá también podríamos hablar como en la pirámide, en la taxonomía, ¿no? En la base fíjense que está, el chico aprende enseñando a otros. O sea, en un 95% se consolidan los aprendizajes cuando uno tiene que enseñarle a otro. Nos ha pasado a nosotros en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de que hemos aprendido un tema cuando lo hemos tenido que preparar para dar, no cuando lo hemos estudiado? Qué buenas son estas experiencias de poner a los chicos, a nuestros alumnos, esto de la famosa lección oral, ¿sí? En realidad la lección oral es tratar de, no es la prueba de la memoria, de cuánto recuerda el chico, sino que ese espacio oral tendría que ser cuánto el chico puede explicar al otro y hacerse entender. Ese ejercicio es altamente significativo para los chicos. Algunos de ustedes, yo sé experiencias en los colegios que hacen que, no sé, los chicos del último año del primario le enseñan a los más pequeños, o cuando han preparado un proyecto y lo tienen que presentar delante de sus compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre la exposición oral, donde el chico pasa a dar cuenta de lo que ha aprendido, y cuando el chico tiene que transmitir algo que ha hecho? Porque ahí el chico se para en otro lugar, ya no estoy no estoy siendo evaluado, estoy mostrando lo que yo he aprendido. Bueno, haciendo, dialogando con otros, viendo, escuchando, observando, y fíjense que leyendo es un 10%. Y acá yo no voy a entrar en la polémica de las metodologías activas y pasivas, simplemente digo que el chico, para enseñarle a los otros, tiene que haber leído. Pero ese aprendizaje se consolida cuando tiene que socializarlo, tiene que compartirlo. ¿Cuáles son aquellas metodologías que nosotros podemos utilizar en la sala de clases, y que de cada una de estas sería muy lindo también que pudiésemos poner en común las experiencias, ¿no? Los estudios de caso. El estudio de caso es un buen método de aplicación de los conceptos, los contenidos, los criterios previamente estudiados. Estos criterios, esto que aprendí en esta asignatura, en esta situación particular, en historia no sé, del siglo pasado, bueno, cómo se aplica en un caso de ahora. Para el estudio de caso nosotros necesitamos haber adquirido ciertos criterios y ciertos parámetros que me permitan analizar un caso concreto de la vida real, de todos los días. La estrategia de roles, el role play, qué forma divertida y dinámica también de aprender, ¿no? A través del papel de roles, donde yo para interpretar un rol tengo que meterme en los zapatos de ese rol, entonces tengo que conocer y tengo que poder discutir y tengo que poder sostener en ese papel que estoy jugando. Los debates, ¿no? Qué buen ejercicio. Yo recuerdo cuando yo estaba en los colegios, en la primaria, en tutoría, que les hacía jugar a los chicos, habían unos videitos, bueno, eran para más grandes, ¿no? Pero que nosotros los adaptábamos, de unos videos del padre fundador que se llamaba el abogado del diablo, donde eran encuentros televisivos de discusión, de debate, ¿no? Y nosotros los veíamos y teníamos que encontrar cuáles eran las falacias argumentativas, cómo debatir, y también qué divertido y entretenido es para los chicos sobre un tema tener que generar un debate
conociendo las reglas del debate, las reglas de la argumentación, el diferenciar hechos de opiniones, etc. La discusión dirigida, ¿no? Fíjense que cada una de estas metodologías exige un gran manejo docente de no solamente lo que se quiere enseñar, ¿sí? Y para qué se quiere enseñar, sino cómo se lleva adelante el proceso para lograr este resultado. La resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, el método socrático. Y fíjense que cuando hablamos de método socrático como nueva metodología parece hasta paradojal, ¿no? Contradictorio, porque si algo no tiene nuevo es Sócrates. Pero bueno, este método de ir con esta consigna, ¿no? De ir sacando el aprendizaje de la misma persona, ¿no? Que él, a través de las preguntas bien dirigidas, sea el mismo alumno el que vaya encontrando las respuestas y el que vaya elaborando su pensamiento. Bueno, las simulaciones, los proyectos, estas son algunas de las metodologías que nosotros podemos utilizar en la sala de clase, habiendo previamente dado vuelta y habiendo logrado que nuestros alumnos puedan memorizar, comprender, comenzar con esos procesos fuera del salón de clases para que nosotros ocupemos todo nuestro tiempo en estos que exigen un mayor grado de complejidad y exigen la conducción de nosotros como curadores de contenido y como mediadores en esta tarea donde el protagonista básicamente es el alumno. Pasemos para poder llegar al final, Caro. Bien, perfecto. Si ya vamos cerrando, nos va quedando poquito, les agradecemos, que sabemos que fue una jornada larga, pero bueno, ya tenemos las ideas claras, más o menos entre el conversatorio anterior y cómo vamos a empezar este aprendizaje invertido, qué es lo que necesitamos, sabemos qué es lo más importante, a dónde apuntamos y demás. Bueno, ahora, ¿qué más nos falta para ir cerrando? Y bueno, como buenas docentes, especialmente de primaria, la estructura y la planificación áulica, ¿sí? Algo que nos guía, algo que nos va marcando el camino y que también nos pone a nosotros en el rol de pensar y repensar constantemente cómo hacemos para llegar mejor a nuestros alumnos. Salimos de un año totalmente virtual a un año con una parte presencial, una parte virtual, que nos está interpelando constantemente cómo doy fe que realmente mis alumnos aprendieron. Entonces, esta propuesta de aprendizaje invertido, de metodologías activas de aprendizaje, también hacen que tengamos muy claro que queremos pasar de tener ese alumno pasivo que simplemente recibe y no sabemos realmente cuánto aprendió, a ese alumno activo que no solo nos da el pie a nosotros como docentes que está aprendiendo, sino que lo motivamos a querer seguir aprendiendo. Entonces, si el ministerio viene mañana y nos dice no se ponen más notas numéricas y demás, y con eso los desalienta a querer aprender, bueno, nosotros estamos tratando de lograr alumnos autónomos, alumnos protagonistas de su aprendizaje, que se den cuenta de la importancia de seguir aprendiendo. Entonces, por eso lo que dice que lo primero que tenemos que hacer es comprometer a los estudiantes para trabajar con este nuevo modelo. Es un modelo distinto. Hemos pasado de 100% presencialidad, 100% virtualidad. Ahora queremos aprovechar eso que hemos aprendido el año pasado y todos esos recursos que tuvimos y que tenemos en nuestras computadoras y que hemos armado el año pasado para poder variar entre eso virtual y esta parte presencial. Sabemos que la presencialidad, sabemos que el contacto docente-alumno no cambia por nada, que es donde nosotros más podemos llegar, donde humanizamos realmente la educación. Ese proceso que hace que podamos educar realmente a nuestros niños. Bueno, entonces, ¿cómo los comprometemos? Los chicos, especialmente en el segundo ciclo, se entusiasman con muchas cosas, pero nosotros somos los que tenemos que motivar para lograr ese entusiasmo, los que tenemos que lograr que no bajen ese entusiasmo. ¿Cómo? Diciéndoles cómo vamos a trabajar, explicándoles a qué van a llegar, qué es lo que van a aprender después de todo esto, qué es lo que van a poder hacer luego que aprendan este nuevo contenido. Eso a los chicos los motiva mucho y les da ganas de seguir aprendiendo, incluso de seguir investigando más allá de lo que nosotros les demos, ¿sí?
Entonces, primero comprometerlos, porque también esta parte del trabajo individual, que lo hacen en sus casas, es fundamental para que nosotros después podamos sacarle provecho a la clase presencial, a la clase en el aula, para que podamos trabajar todas estas metodologías activas de aprendizaje. Si ellos no hacen su parte, nosotros no podemos seguir avanzando. Entonces, explicarles, sí, cómo se va a desarrollar todo esto, este nuevo contenido, cómo lo vamos a ver. Y bueno, yo como docente les voy a mandar un video que ustedes lo pueden ver muchas veces, también les voy a mandar algún audio, quiero que la clase de tal fecha vengan preparados, anoten todas las preguntas, todas las dudas que también decían en las salas, todas las dudas que tenían, para que podamos entre todos ver cómo comprendemos más este contenido. Entonces llegamos a la clase ya con un contenido visto. Y aquí, ¿qué es lo que esperamos entonces de ustedes? Primero, que cumplan con esa parte. Segundo, que la segunda parte, cuando estemos en el aula, cuando estemos en el colegio, podamos hacer que todos participen, que lleven, así como cuando les pedimos un trabajo grupal y tienen que llevar distintos elementos, bueno, esta es la parte de su autonomía, es la parte de su responsabilidad para poder lograr este contenido, ¿sí? Entonces, explicándoles a ellos de qué se trata esta nueva metodología, qué es lo que nosotros vamos a hacer como docentes y qué es lo que esperamos de ellos, los estamos motivando, los estamos comprometiendo a que sean realmente protagonistas de este aprendizaje. Nosotros también como docentes tenemos que ponernos a pensar, ¿cuál es la clase que vamos a fliplear? ¿Cuál es el contenido que queremos trabajarlo así? ¿Pero por qué? ¿Simplemente por hacerlo en aprendizaje invertido? No, porque el objetivo, el propósito que yo quiero lograr con este contenido es este, porque quiero tener claro a dónde quiero llegar, porque quiero ver, además estoy viendo que este modelo es el que mejor va con este contenido y estoy convencido que lo voy a poder hacer que los chicos trabajen y se entusiasmen más, ¿sí? Todas esas preguntas me las tengo que hacer yo como docente para poder transmitirles a ellos y que se entusiasmen. Nadie hará lo que no tiene. Si yo como docente no estoy entusiasmado en querer llevarlos, nos hemos dado cuenta y todos estamos convencidos que los puntos más, las categorías más altas de la pirámide son lo que mejor hacen para un aprendizaje realmente significativo. Si yo estoy convencido de eso, voy a buscar los medios. Entonces, cuando yo les transmito este entusiasmo, les transmito, ellos se van a comprometer, ¿sí? Bien, pasemos a la que sigue, Chelo. Finalmente, el diseño de la clase. Así como hemos estructurado en modo macro, ahora tenemos que tener nuestra carpeta didáctica y empezar a ver cómo la pensamos a esta clase en particular. ¿Cómo voy a dar este contenido en particular? Y tengo, como les decía, dos momentos importantes. Tengo ese espacio individual que lo tiene el alumno en su casa, y tengo ese espacio grupal donde los tengo a ese grupo, esa burbuja, ese grupo de alumnos trabajando conmigo. Entonces, primero, para ese diseño de la clase pienso, a ver, ¿qué contenido es el que estoy seleccionando? Y con eso también tengo que tener en cuenta la curación del contenido, la ecología de los medios, todo lo que venimos trabajando para poder transmitirles y mandarles de modo virtual, para que ellos lo trabajen en la casa, para que lo vean las veces que sea necesario de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos, ¿sí? Tengo que preparar todo ese material. Ya les decíamos en el conversatorio anterior, no necesariamente siempre es un video donde estemos nosotros grabados, sino que podemos introducirnos nosotros con una explicación, bajar algún video que ya está en internet, darles algún audio, por ejemplo, algún documento que lo vayan leyendo, pero siempre con alguna guía. Ellos tienen que saber cuáles son los puntos que tienen que mirar en esto que nosotros les estamos dando, porque fíjense que es la presentación de un nuevo contenido. Por lo tanto, tienen que estar atentos a estos puntos, tienen que aprender a anotar aquellos que no han entendido, ¿sí? Entonces, toda esta primera parte del diseño de la clase responde a ese espacio individual, a lo que ellos van a trabajar solo, donde los procesos cognitivos son menores, lo que decíamos la base de esta pirámide. Tienen que recordar todos estos datos que les vamos dando, tienen que tratar de tener algunas citas importantes, recordar algunas fórmulas, para poder después
explicar qué es lo que han comprendido de todo esto que hemos dado, y recién ahí poder seguir en las próximas categorías, ¿sí? Bueno, el diseño de clase entonces va a responder esta primera parte a las categorías más bajas. El segunda parte de la clase, cuando los tenemos en el colegio, cuando los tenemos en el aula, ahí es donde tenemos que ver, por eso decíamos también que es un metamodelo, ¿sí? Porque no tenemos una sola estrategia para utilizar cuando estemos en el espacio grupal. Tenemos que ver, de acuerdo al contenido, de acuerdo a mi grupo de alumnos, de acuerdo a cuáles son los objetivos que yo quiero lograr con esta clase, cuál va a ser la mejor estrategia para lograrlo. Y tengo que preparar justamente ese material. Un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje basado en proyectos, el debate, el método socrático, todo esto que Silvina les venía diciendo, tenemos que ver cuál es el que mejor va para cada uno de los contenidos. Seleccionarla, planificar, porque es importante también planificar. Y cuando planifiquemos, mostrarles a ellos cómo vamos a trabajar también en el aula. Porque dentro de esa planificación áulica tenemos momentos, tenemos tiempos. Le vamos a dedicar 10 minutos a recordar lo que vimos o lo que yo les envié de modo virtual. Bueno, después necesito que trabajen colaborativamente, que trabajen en algunos equipos, que debatan esto, pero tenemos hasta tal tiempo. Fíjense, hasta nosotros como docentes hemos necesitado que nos digan, tienen 10 minutos para trabajar estas dos preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos midiendo, y eso también los hace ellos autónomos de su aprendizaje, vamos midiendo cuánto tiempo le vamos dedicando a cada cosa. Y si nos estamos demorando mucho en algún tema, bueno, tratemos de ir cerrando para poder pasar al que sigue. Bueno, finalmente la puesta en marcha y la evaluación. Y aquí sí quiero tocar un poquito el tema de la evaluación formativa, como para recordarla, que creo que en el mes ya casi llegado de mayo, cuando empezamos a cerrar un poco los trimestres, cuando empezamos a agarrarnos cómo nos van a pedir ahora y demás, bueno, pasemos a la que sigue si querés, Chelo, que ya vamos cerrando, el tema de la evaluación formativa. ¿Qué es lo importante de la evaluación formativa? Primero, que la base de todo es la retroalimentación. ¿Y qué tiene que ser? ¿Qué es esta retroalimentación? No es solamente que entre pares se digan cómo van y hacerse evaluación. Es que yo como docente le voy haciendo pequeñas devoluciones de cómo va su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y que él como alumno también va viendo en dónde tiene sus fortalezas y en dónde tiene sus debilidades. Durante mucho tiempo, esta práctica de evaluación, incluso a nosotros todavía nos cuesta mucho, siempre se hacía al final, donde solamente les marcábamos cuáles eran los errores y en qué cosas estaba bien. Y ahí se terminaba la evaluación. Entonces no dábamos ese tiempo de oportunidad para que el alumno pueda cambiar, pueda mejorar y pueda realmente aprender, ¿sí? Entonces, también podemos decir que como docentes es más cómodo, cerramos con la evaluación, pero cuando de golpe nos dicen, a ver, ¿y cómo va este alumno? Y bueno, es que todavía no hice ninguna evaluación, final. Bueno, pero vos tenés que ir viendo, tenés que ir sabiendo cómo va el grupo de alumnos, cómo va cada uno de ellos. Es una evaluación que también necesita mucho de ese proceso. Y que también hace que ellos se entusiasmen. Si ellos ven al final que no lo lograron, sin haber tenido esa oportunidad de haber cambiado, seguramente no los vamos a motivar para el segundo trimestre, y cuando se van haciendo cada vez más grandes dicen, listo, está ya a diciembre o a febrero, porque no voy a salir más. Bueno, no, la idea de la evaluación es lo mismo que decíamos de la idea de la innovación, es mejorar. Lo que buscamos es mejorar y también sacarles ese miedo a la evaluación, que ellos también se autoevalúen. Nosotros, fíjense, como cristianos desde chiquitos les enseñamos en un cuarto grado, que la mayoría recibe la primera comunión, a hacer su examen de conciencia. Y el examen de conciencia es justamente para ver cómo mejoro. No es para decir, listo, se terminó todo aquí, sino para ver, a ver, esto no lo hice bien, pero esto sí mejoré. Y entre ayer y hoy pude mejorar en esto. Bueno, me da fuerza, me da esperanza para seguir. Bueno, es lo mismo aquí. En el aprendizaje tenemos que lograr que ellos quieran mejorar. Y también tenemos que empezar a tener en cuenta esas pequeñas individualidades de ellos. Nuestros 36 alumnos no son iguales.
cada uno tiene habilidades distintas, cada uno tiene potencialidades distintas, se dedicarán a cosas distintas y seguramente sacarán lo mejor de ellos, que es lo que nosotros tenemos que lograr también con la educación. Sacar lo mejor, desplegar cada una de las virtudes, y no todos van a ser de la misma forma. Es un trabajo totalmente artesanal. Entonces a ellos hacerlos conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son sus debilidades, también los hace intentar mejorar y darse cuenta en qué pueden ser mejores y qué es lo que pueden dar al resto de sus compañeros. Por eso también esta autoevaluación y la evaluación entre pares también es importante. Si yo les hago hacer un ABP, un trabajo colaborativo, es decir, donde cada uno tiene que poner de lo suyo, bueno, se pueden evaluar ellos al final de un proyecto, por ejemplo, y decir, a ver, si cumplimos con los pasos, no trajimos todas las cosas, fulano no fue responsable en este tiempo, y demás. Pero lo que buscamos con esta evaluación formativa, como decíamos al principio, es también trabajar la autonomía del alumno. Él, conociéndose, sabiendo qué es lo que tiene que mejorar, sabiendo dónde ha estado la falla, puede hacerlo mejor. Fíjense que nosotros, con este detalle del quizzes, veíamos, a ver, en este fallado, seguramente voy a querer saber cuál era la respuesta correcta. Bueno, esa es la parte que nosotros le tenemos que dar esa oportunidad al alumno, que él pueda ver cómo tendría que haber sido ese camino para poder aprender y lo pueda mejorar. ¿Sí? Bien, no voy a seguir avanzando con evaluación formativa, porque ya más adelante vamos a volver a seguir profundizando este tema, pero es muy importante en todo esto del aprendizaje invertido, tener el espacio de la evaluación, y tener ese espacio de evaluación formativa, para poder mejorar, para poder, como decimos, recalcular, ver si vamos bien, si tenemos que cambiar, incluso si nosotros como docentes tenemos que cambiar la metodología. Si no está funcionando, si nos está diciendo, por ejemplo, de este cuestionario del quiz, que el 90% no pudo contestar bien 2 preguntas que tienen que ver con un contenido que considero que es muy importante, bueno, tengo que volver a pensar qué nueva estrategia de aprendizaje voy a utilizar para lograr que realmente aprendan. ¿Sí? Por eso es tanto el tema de la retroalimentación, le sirve al alumno, le sirve a nosotros como docentes, para evaluarnos si vamos realmente por el camino que necesitamos para lograr que ellos adquieran el contenido, adquieran los aprendizajes significativos. ¿Sí? Bien, Silvina. Silvina, ¿estás? Claro que sí. Lobo, ¿estás? Pensé que ya te habías ido con Carlos Acutis, que ya nos habías... No, que espera el muchacho. Bueno, a mí me parece que podemos poner la pantalla de todos para que podamos... no tenemos que poner la pantalla de todos, pero teníamos ahí un ticket de salida, ¿no? Un menti. Bien, ¿ahora o después? Y lo hagamos ahora, sí, Chelo, ya lo dejamos de volver loco de entrar, salir. Pobre. Bien, no sé si van a estar complicados también para ingresar. ¿Querés dar la consigna, Caro? A ver si podemos lograrlo. Bien, mientras intentan, la idea es, a ver, de estos 2 conversatorios, que son el mismo como docentes, donde no preparamos nosotros, sino nos preparan y nos van haciendo reflexionar nuestras prácticas, ¿qué es lo que nos llevamos? ¿Qué es lo importante para poder mejorar nuestras prácticas? ¿Qué es lo que hemos aprendido de estos 2 conversatorios? ¿A dónde tenemos que apuntar? Así, con 3 palabritas, ¿qué nos llevamos? No sé si están pudiendo ingresar. No, ¿dónde está el link? A ver.
ver. ¿Se puede copiar en el chat? Ahí está puesto en la pantalla, hay que ingresar a menti.com y ahí ingresan después el código que figura en pantalla, 74984042. Ahí se los puse para que lo puedan copiar y pegar directamente. Bien, ahí van saliendo algunas de las palabras, de las ideas que están poniendo. Crear, autoevaluación formativa, docente, innovación, alumno protagonista, ambición, qué lindo. Nuevas ideas, reforzar, cambios, creatividad. Ahí alguien está siendo muy creativo y está haciendo unos dibujos muy creativos. Bien, está aplicando, está poniendo, nos está mostrando la creación. Equipo, cambios, significatividad, nuevas metodologías. Bien. Me encantaron, Diana, tus dibujos. Metacognición, bien. Bueno, bien, vamos a tomar nota de todo esto que suscita en ustedes y creo que es un desafío seguir manteniendo esta motivación, ¿no? Y que podamos hacerla realidad con nuestros niños. Bueno, no sé si quieren, ¿todavía están escribiendo? Solo han participado 34 personas hasta el momento. Estamos complicados con la tecnología, ¿no? Bueno, si les parece, si están teniendo dificultades para ingresar, si les parece, podemos... Si están con el celular, sí, por ahí se les complica un poquito. Sí, sí. Bueno, pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat directamente si quieren compartir lo que suscita esto, cuáles son los desafíos hacia adelante y bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna reflexión? Nos quedan 10 minutos. Marina, ¿querés decir algo de la evaluación formativa? Aprovecha, es tu momento, Mari. Todo el mundo te reclama. Es mi momento, no, es el momento del alumno y el momento del docente. En verdad, porque la única función que tiene la evaluación formativa es la de dar cuenta, que el alumno pueda dar cuenta y que uno como docente sepa qué cosas debe pedirle que dé cuenta con criterios claros y formulados adecuadamente y desde el primer día, y a su vez retroalimentar. Si esas dos cosas no las hacemos y no las hacemos durante el trimestre, pierde significado calificarlo, porque calificar no es evaluar, ni calificar es sinónimo de que aprendió. Acreditar es necesario en el sistema escolar y nuestro sistema lo tiene, así que no es desdeñar la acreditación, al contrario, para llegar a una adecuada acreditación, que sería la evaluación final de un trimestre, la evaluación final de un año,
el aprobar la primaria y la secundaria, se necesita un camino anterior, y ese camino anterior es sentarse al lado de esos nuevos lentes de una evaluación formativa, en donde para generar la autonomía del alumno, que es el que aprende, yo lo acompaño, y lo acompaño con una clara planificación de la disciplina y generando ocasiones para que él muestre evidencias de qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, para que yo lo pueda acompañar. Pero bueno, es el camino en el que estamos y el desafío en el que estamos. Maravilloso que se nos den estas ocasiones. Bien, bueno, ahí veo en los mensajes que han puesto protagonismo del alumno, muchas veces, en grande también, en mayúscula, con mucho énfasis, y si esa es una de las ideas con las que nos quedamos, o la idea con la que nos quedamos, creo que esto ha tenido sentido. Como decíamos al principio, ¿no? En el famoso triángulo didáctico que tuvimos que aprender, nosotros sabemos que en un vértice está el contenido, en otro está el docente y en otro está el alumno. Según cómo distribuimos ese triángulo, según cómo lo vamos acomodando, hay veces que le damos más prioridad al contenido, al docente o al alumno. Creo que en la historia de nuestra red educativa, nosotros mucho nos hemos abocado a lo que hay que enseñar. Y por eso el desarrollo de FE100, por eso el esfuerzo del proyecto editorial, por eso este gran trabajo de cada uno de ustedes de la elaboración de los contenidos, ¿no? Y esa tarea en la cual podemos decir que ya tenemos un camino trazado y del cual estamos realmente orgullosos y conformes, tiene que seguir sosteniéndose, ¿no? Porque acá no, lo bueno de este triángulo es que no es una cosa va sustituyendo a la otra. Después también creo que en la historia de la red nosotros también le damos mucha atención al docente. Estos encuentros dan cuenta de eso. El año pasado fue impresionante, creo que hicimos cursos acelerados de todo, pero en realidad nuestra red es una red que permanentemente se capacita, se forma, tenemos un alto nivel de competencia profesional de nuestros docentes, en cuanto nuestros docentes estudian, y esto que parece una cosa rara, realmente en el sistema educativo argentino es raro, ¿no? Entonces creo que teniendo resueltos los contenidos, a ver, resuelto es una expresión quizás demasiado ambiciosa, ¿no? Porque nunca los vamos a tener resueltos o en su estado final, se tienen que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, habiéndole dado esta mirada tan minuciosa a los contenidos, esta atención tan minuciosa a los docentes, creo que es nuestro año o nuestro momento de desarrollar con muchísimo más empeño el protagonismo del alumno. Esto que lo sabemos y todos adherimos, y lo decimos a nivel del discurso, y realmente lo creemos, pero después en la llevada a la práctica parecería que ha prevalecido más el rol del docente y los contenidos que el alumno. Y realmente, así como pone Jessica, necesitamos trabajar la autonomía. Nosotros nos quejamos de la pasividad de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Pero qué difícil que es ser autónomo, ser activo, ser creativo, cuando la sociedad no le da las oportunidades para así serlo, porque parecería que no hay mucho espacio para eso, y a veces la misma escuela tampoco se la está dando. Entonces, el mensaje que nosotros le queremos dar es: lo que tenemos que enseñar sigue siendo importantísimo en nuestra escuela FASTA. El docente sigue siendo el instrumento privilegiado, el mediador insustituible. Ustedes son nuestro mejor bien dentro de la sala de clase. Ahora tenemos que reflexionar y pensar cómo lograr que el alumno logre ese protagonismo, con el convencimiento de que para aprender se necesita la actitud y el deseo de aprender del que aprende.
Es imposible lograr el aprendizaje si el otro no quiere aprender. Ningún método de enseñanza lleva directamente al aprendizaje del alumno. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacer para que el alumno quiera aprender y para que el alumno active, sea un protagonista activo de su propio aprendizaje. Ese es nuestro desvelo y los invitamos, por eso es que los invitamos a compartir estas buenas prácticas, esa práctica donde ustedes hayan salido con esa satisfacción que solamente los docentes conocemos cuando salimos del grado y decimos, logré lo que quería, llegué al chico. Vi esa cara de eureka del chico. Fíjense que nuestra mayor satisfacción no es tanto cuando nosotros damos una buena clase, sino cuando hemos logrado un buen aprendizaje. Entonces, bueno, nos queremos parar en el chico, nos queremos parar en el alumno. Chelo. ¿Me permitís Sí. decirles una sola cosa? Y de la mano de lo que dijo Silvina, anímense a compartirnos esas prácticas de retroalimentación y de evaluación formativa sencilla que estén haciendo, para que los talleres que tenemos pensado puedan ser útiles para que con este compartir sigamos ajustando juntos, porque no es teoría, creo que la base ya la dimos, es caminar juntos en esta práctica. Chelo, no, por mi parte nada, ya lo han dicho todo, así que nada, agradecer a todos la presencia y sobre todo, bueno, a Silvina y a Carolina, muy claro, muy buena la exposición, así que nada más, muchas gracias. Caro. Bien, yo también agradecerles, la verdad que así como docentes vemos cuando nuestros alumnos están entusiasmados, les ha gustado, les sirve todo esto que le damos, a nosotros también esto que lo hemos preparado con mucho cariño, con mucha dedicación, nos gusta ver que pueden sacar ideas, que tienen claro a dónde quieren llegar, que están convencidos de que es por aquí, por la educación donde vamos, porque varias veces en algún momento han dicho, estamos formando los niños que van a cambiar el mundo, y eso los tenemos en primario recién. Si estamos convencidos de eso, de lo que vamos a llegar a formar en cada uno de ellos, creo que vamos a poner todo nuestro entusiasmo, nuestra dedicación, y bueno, agradecerles a ustedes también por este espacio, que sé que están todos cansados, han tenido una jornada larga, pero es tan importante esta vocación, esta misión tan hermosa que Dios nos ha regalado y nos ha dado, que sabemos que esto es importante también para fortalecernos como docentes. Así que bueno, muchas gracias, y como dice Marina y Silvina, hay muchísimas prácticas espectaculares, las maestras les encanta meterse en todas esas cosas que van saliendo y que van innovando y demás, así que seguramente hay mucho para dar a conocer a toda la red de los trabajos que están haciendo en el aula. Esperamos que nos puedan pasar todo esto. Bueno, y aprovecho la ocasión, ahora que están todos juntos, para agradecerles en serio, decirles que realmente estamos muy orgullosos de ustedes, de nuestros docentes. No es retórica decir que son nuestro mejor bien, que valoramos muchísimo que un día a las 7:30, casi 8, estén acá conectados, porque sabemos que solamente un docente motivado puede motivar a sus alumnos. No nos es ajeno el año dificilísimo que han tenido el 2020 y el año difícil que se nos está presentando ahora, así que, bueno, aprovechar a decirles gracias, y bueno, esperamos que nosotros podamos ser compañeros del camino y no una carga para ustedes, y recurran en todo lo que necesiten, y quienes puedan ayudar, vamos a ayudar. Así que muchísimas gracias. Adiós.